El sonido no es de claxon, es de motor forzando en marcha baja. Y el olor no es de mata atlántica, es de lona de freno caliente. Después de kilómetros de bajada continua en la BR 277, cada curva de la Serra do Mar cobra un precio. Los camiones pesados bajan velocidad, se forman filas y el tiempo pasa. Si algo falla, no hay otra ruta, el corredor solo se detiene. Construida a finales de los 60, esta carretera se creó para atravesar la sierra y unir el litoral con el interior de Paraná. En su momento fue una hazaña de ingeniería. Hoy opera bajo una presión que los diseñadores nunca imaginaron. Ese límite empezó a extenderse. Comenzó un nuevo ciclo de inversión en la BR 277 bajo el modelo actual de concesiones viales de Paraná. El contrato prevé cerca de 10.8% o miles de millones de reales en obras de ampliación y mejoras. Son más de 6.000 millones de reales para operar y mantener la carretera durante 30 años. Este paquete es posible gracias al financiamiento del BNDES por 6.4 mil millones de reales. Quédate con nosotros los próximos minutos y conoce todos los detalles de este intento de actualización. En pleno funcionamiento, una de las carreteras más estratégicas del sur de Brasil, conocida como la Gran Carretera. La BR 277 cruza Paraná de este a oeste por más de 730 kilómetros. Une el puerto de Paranaguá en el Atlántico con el Puente Internacional de la Amistad en Foz do Iguazú. Es de las pocas carreteras federales solo en Paraná. Entre Curitiba y la costa, la carretera cruza la Serra do Mar durante unos 80 a 90 kilómetros, un segmento que siempre ha sido tratado como un capítulo aparte de la ingeniería vial brasileña. Justo en ese corredor se concentra el actual paquete de ampliación de capacidad. Unos 81 kilómetros duplicados entre Curitiba y Paranaguá tendrán carriles extra, vías marginales y refuerzos estructurales. La primera etapa aborda el tramo más cargado, entre los kilómetros 67 y 83, con 31.8 kilómetros de terceras vías. Incluye ciclovías, pasarela, contenciones y puertas más amplias. Gancho técnico claro: aumentar capacidades sin rediseñar la sierra, respetando los límites ambientales, urbanos y operativos. Esta carretera no fue solo local, sino un eje de integración económica. Y eso ayuda a entender por qué la obra se volvió tan grande de inmediato. Antes de ser congestionada, la BR 277 representó audacia desde mediados del siglo XX. El cuello de botella entre Paranaguá y la capital ya frenaba el desarrollo de Paraná. La antigua estrada da Graciosa no soportaba el volumen de cargas y pasajeros, y el ferrocarril operaba casi al límite. El crecimiento económico empezaba a chocar contra la barrera de la Serra do Mar. La construcción de la BR 277 representó una ruptura técnica, un trazado moderno para la época, implementado en condiciones severas de relieve, lluvias frecuentes y aislamiento logístico. La carretera, al entrar en operación, transformó la dinámica estatal y facilitó el acceso regular al puerto. El litoral se expandió económicamente y el corredor pasó a sostener el crecimiento industrial, agrícola y turístico de Paraná. Años después, la historia se repite, pero en otra escala. El puerto rompe récords, los camiones son más grandes y pesados, y Curitiba creció junto a los accesos de la carretera. El tráfico urbano se mezcló con el de larga distancia. En la Serra do Mar, cualquier diferencia de velocidad causa cuellos de botella. ¿Sabes? Un camión lento basta para transformar la fluidez en fila. El nuevo modelo de concesiones busca corregir ese rezago histórico. La BR 277 entra como eje prioritario, ahora bajo la responsabilidad de EPR, Litoral Pionero, con metas obligatorias de ampliación, seguridad y desempeño operacional. Pero ¿cómo hacer eso sin desactivar una de las principales carreteras del país? En la práctica, la triplicación de la BR 277 no es una obra que empieza desde cero. Se desarrolla en una carretera casi al límite, donde tráfico pesado, traslados metropolitanos y turismo comparten el corredor. Por eso, el primer desafío no es de concreto, sino de operación. Realizar intervenciones relevantes sin interrumpir el funcionamiento de la carretera. En vez de un gran campamento aislado, se instalan frentes de trabajo
que avanzan por tramos con señalización progresiva, alteraciones temporales de carril e intervenciones en periodos de menor flujo. La fase 1 enfoca esfuerzos en el cuello de botella más crítico. El tramo va del kilómetro 83 al 67 en ambos sentidos, conectando el Jardín Botánico en Curitiba con Bordado Campo en San José dos Piñais. La lógica es simple: crear terceras vías para reducir diferencias de velocidad, especialmente cuando los camiones bajan la marcha y afectan el flujo en carretera. Esta etapa incluye 31.8 kilómetros de carriles nuevos. El beneficio está respaldado por intervenciones complementarias esenciales para mantener el aumento de capacidad en el uso diario. En paralelo, los carriles adicionales suman 3.2 kilómetros de vías marginales fundamentales en la ingeniería de tráfico como la pista principal. En zonas urbanas y metropolitanas, esa segregación es clave sin las vías marginales. Parte de la ganancia del tercer carril se pierde en interferencias frecuentes, que reducen la velocidad promedio. No se trata solo de agregar un carril, sino de recalificar la forma en que la carretera se conecta con el entorno. La obra incluye un elemento que suele omitirse al hablar de triplicación, pero modifica el impacto social: infraestructura para usuarios no motorizados. La primera etapa incluye 14.65 kilómetros de ciclovías y una pasarela que mejoran la seguridad en zonas de peatones y ciclistas. En un corredor de alto flujo, estas estructuras sirven como protección, disminuyen improvisaciones, cruces peligrosos y conflictos, especialmente en un escenario de obras en el cual la atención del usuario tiende a oscilar. Ampliar la capacidad y crear conexiones requiere enfrentar la estabilidad física del corredor. Uno de los pilares técnicos del paquete es implementar 20 estructuras de contención en zonas de relieve complejo y lluvias frecuentes. Las contenciones son indispensables, no solo un complemento. Actúan de forma preventiva ante riesgos e inestabilidad de taludes y erosión, asegurando que el trazado sea seguro, drenado y estable durante y después de las intervenciones. Aquí interviene otro aspecto clave: ampliar 15 puentes y viaductos. Ese punto suele marcar la diferencia entre el proyecto, que solo distribuyó carriles, y otro que realmente altera la sección de la carretera. No tiene sentido agregar terceros carriles en tramos largos si puentes y viaductos siguen siendo cuellos de botella. Al ampliar estas estructuras, la capacidad deja de ser puntual y pasa a ser continua, disminuyendo el efecto acordeón donde el tráfico acelera y se comprime en puntos fijos. La seguridad activa recibe atención especial en relación directa con las características del corredor Curitiba-Litoral. Por ejemplo, se prevé una nueva área de escape en el kilómetro 46, en un tramo de bajada crítica y curva cerrada, diseñada como recurso de mitigación de daños en casos de falla de frenado. Además, se instalará iluminación en el tramo más sinuoso de la Sierra del Mar para mejorar la visibilidad en lluvia y niebla. Es clave ver que esta etapa es solo un paso en un horizonte mayor. Se espera terminar la fase 1 en febrero de 2027 y luego iniciar la triplicación. A lo largo de aproximadamente 81 kilómetros ya duplicados hasta la entrada de Paranaguá, la previsión de entrega de esta etapa es hasta 2031, salvo áreas y restricciones específicas. La intervención debe verse como un proceso por fases, no como una sola obra. Destrabar primero el tramo urbano más cargado y luego extender mejoras en el corredor con nuevos pasos a desnivel en áreas urbanas y ajustes de seguridad en los puntos críticos. En resumen, la triplicación es ingeniería en acción. Capacidad, seguridad y accesos mejoran juntos mientras la carretera opera. Porque en la BR 277 interrumpir el flujo simplemente no es una opción. Para dimensionar la intervención en la BR 277, hay que traducir los datos técnicos a una escala común. El contrato contempla 10.8 mil millones en obras. Considerando un valor promedio de 80.000 por auto popular, ese monto equivale a la compra de aproximadamente 135.000 vehículos. Fila continua conectaría Curitiba y Porto Alegre. En el mercado inmobiliario, con unidades de 600.000 reales, ese monto alcanzaría para construir unos 18.000 departamentos de estándar medio,
suficientes para crear una ciudad. En salud, los costos varían según el estándar. Un hospital mediano bien equipado puede costar cientos de millones de reales. En esa magnitud, la inversión en obras en la BR 277 equivale a la construcción de decenas de unidades hospitalarias en extensión física. El paquete incluye 350 kilómetros de duplicaciones y 138 kilómetros de carriles extra, una distancia similar a la que existe entre Curitiba y Sao Paulo por la BR 116. Aquí, cada kilómetro cruza áreas urbanas consolidadas en laderas y zonas ambientalmente sensibles. No se trata solo de una obra grande, es una inversión estructural, donde cada área necesita generar fluidez, previsibilidad y reducción de riesgos música. Con la reducción de la BR 277 Paraná, reduce un riesgo sistémico. Menos congestión significa menor costo logístico, mayor competitividad industrial y más previsibilidad en el flujo de cargas que dependen del puerto de Paranaguá. Incluso exportaciones de Paraguay que usan este corredor hacia el Atlántico. La región metropolitana de Curitiba mejora su fluidez y el litoral su abastecimiento regular. Los municipios atravesados reciben transferencias del ISS y pasan a contar con servicios permanentes de atención médica y mecánica. Más que velocidad, la carretera brinda confiabilidad, un activo clave para las cadenas productivas modernas. La BR 277 siempre ha sido más que una carretera. Fue frontera, fue una conquista técnica y fue motor de desarrollo. Hoy enfrenta el mismo desafío de otras épocas: acompañar el crecimiento que la propia carretera ayudó a crear. La triplicación no promete milagros, pero aplica método, ingeniería y escala a un problema histórico. A veces eso convierte un cuello de botella crónico en infraestructura funcional. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de la triplicación de la BR 277? ¿Crees que para ser concluida hasta 2031 sería un tiempo muy largo o está en el tiempo adecuado, de acuerdo con el tamaño de la obra? Deja aquí tu opinión en los comentarios. Me dará gusto leerlos. Me despido, un abrazo y hasta el próximo video.